material para complementar un poco la lectura del extracto Renuncia y Derrota del libro Breve Historia de la Moda de Giorgio Riello. Entonces yo voy a comentar ciertos elementos para poder comprender esta lectura y posterior un análisis del texto en sí. Quien les habla la profesora Gabriela Rojas de la Cátedra de Sociología de la Moda del ISA en el contexto que nos encontramos. Entonces es necesario siempre situarnos, ¿verdad?, en el gran contexto. Entonces tenemos dentro de lo que es la historia universal, que ya estuvieron dando en sus diferentes clases de historia en el colegio sobre todo, que hay una evolución en cuanto a la edad antigua, las primeras civilizaciones, las grandes historias sobre Grecia, Roma, que van a ser la cuna de la civilización, para llegar a la Edad Media, donde todo está centrado en torno a la religión. Este es un periodo de tiempo que duró mucho tiempo, casi 1000 años, donde se construyeron grandes iglesias, catedrales, una de ellas muy excepcional, la de Milán. Entonces un periodo de tiempo basado en la religión, que eso tiene que ver con lo que está ahí en pantalla, el teocentrismo, donde Dios era la figura, el centro de todo. Sin embargo, hubo ciertos cambios en lo que es el humanismo, que van a empezar a criticar y decir de que cada uno de nosotros podemos tener ese encuentro con Dios gracias a avances técnicos como por ejemplo la invención de la imprenta. La primera obra que fue producida por la imprenta a nivel de muchos tomos es justamente la Biblia. Eso es sumado a toda esta revolución que hubo a partir del movimiento del Renacimiento, el volver a renacer de lo que fue Grecia y Roma. Entonces ya se desplaza a Dios y ahí es que damos origen a esta edad moderna, donde surge lo que es el Estado después de la Revolución Francesa, que ya no hay más ese orden social en cuanto al rey, el clero, la nobleza, sino que se va a instalar lo que va a ser el sistema de república. La república es un sistema político que se basa en la separación de los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya no es una sola persona que detiene todos estos poderes, sino que se va a dividir el sistema. Entonces por eso que se va a crear el Estado con sus diferentes ministerios. Acá vemos también que hay una expansión europea. Está también el surgimiento de lo que va a ser la reforma de Lutero y la corriente protestante en la religión, y que todo esto posterior va a permitir este cambio en la edad contemporánea con la revolución industrial, el surgimiento de otras máquinas, la máquina a vapor, y que posteriormente va a dar a todo este contexto de previa a la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, la Segunda Guerra Mundial, 1938-1945, todo lo que es la Guerra Fría hasta el 89, en la globalización, el desarrollo de Internet, etc. Esta edad contemporánea posteriormente va a pasar a ser una segunda modernidad, una modernidad líquida. Pero para referirnos al texto es en esta edad moderna que va a trabajar y la edad contemporánea con la revolución industrial. Entonces la ciudad que va a cambiar y que se va a mostrar de esta manera, este es un cuadro que se llama El Puente de Europa. Se encuentra en el Museo de Ginebra y aquí vemos que es el hierro que va a primar en la ciudad, que tanto hombres como mujeres se pueden pasear por la calle, pero cada uno tiene diferentes roles que va a desempeñar, que de eso trata un poco el extracto. Vemos también este uso de traje que va a empezar a visualizarse en la ciudad. Vemos un orden en la ciudad, que empieza a haber calles, veredas, que en esta ciudad se va a integrar también lo que es un tranvía, un ferrocarril, que va a haber entonces varios desplazamientos posibles en menor tiempo. Entonces tenemos que ir también al concepto de la revolución industrial. Como ven aquí, ocurrió en Reino Unido entre 1730 y 1850, que va a cambiar profundamente la economía agrícola comercial a otra industrial.
y que es la base de la sociedad en la que vivimos. Entonces, tiene varias causas y es causada por varias cosas. Primeramente, la revolución tecnológica. Entonces, tecnología no es solamente una computadora o un celular. La tecnología viene mucho más allá y que tiene que ver con estos artefactos como por ejemplo la máquina de vapor. Esa es la tecnología. O sea que la tecnología era máquina de vapor que te permitía aplicar en diferentes maquinarias de transporte, por ejemplo. A eso se refiere la tecnología. Va a estar entonces aplicada en la minería para el extracto de los minerales, porque las minas de carbón, el carbón era el elemento de la energía en aquel momento. Entonces el carbón también se va a utilizar en la máquina de vapor, y esto va a permitir unos avances en la industria textil y siderúrgica. Por lo tanto, va a haber una mejora en el hilado, en el tejido. Vemos diferentes entonces ejemplos en cuanto a maquinarias y modelos. Esta revolución tecnológica también está acompañada por esta revolución agraria, que es entonces el pasaje de esta economía agrícola rural a un pasaje más industrial. Entonces van a haber maquinarias nuevas, sistemas de rotación, por ejemplo, de cultivo. Ya no es que se va a plantar siempre lo mismo, entonces va a empobrecer la tierra. Esto va a permitir entonces que se pueda alimentar a mayor población, a un aumento de producción. Se puede alimentar a estas personas que viven en las ciudades, que trabajan en las industrias, de poder transportar estos alimentos, y lo que va a permitir también un cúmulo de capitales. Este cúmulo de capitales, o sea, de almacenar todo lo que se produce, va a poder permitir esta inversión en la industria. Tenemos entonces, como mencioné anteriormente, la revolución de los transportes, la máquina de vapor que se va a convertir en un ferrocarril o en un barco a vapor. Esto va a potenciar el comercio triangular, el comercio entre diferentes continentes. Transportes que van a ser más rápidos y baratos. Entonces van a ver, por ejemplo, lo que es la primera clase, segunda clase en un ferrocarril. Se va a poder desplazar a más personas, entonces también va a generar que más personas migren del campo a estas ciudades industriales. Entonces todas estas condiciones que son mejores condiciones de vida va a tener un impacto en la revolución demográfica. Es decir, que van a haber más nacimientos, va a haber menos muertes, entonces resulta en un crecimiento demográfico. Y esto es lo que va a permitir esta emigración del éxodo rural. Entonces, todo esto tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial que también está acompañada por cambios en la agricultura, en la demografía, en la política, porque va a haber el liberalismo que se va a imponer, que es la libertad del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, y también los movimientos sociales. Van a haber movimientos sociales obreros y se va a afirmar aún más la constitución de la clase burgués o de la burguesía, que es también su material de apoyo, que está también en el aula virtual, el capítulo Burgueses y Proletariados del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Entonces todos esos cambios tienen que ver con este siglo XVIII y cómo todos esos cambios se van a repercutir en esto que se denomina la renuncia y la derrota para hombres y mujeres. De eso se trata un poco el ejercicio. Y entonces lo que vamos a ver es esto, cómo era París en 1900. El surgimiento de estos grandes almacenes, donde en el exterior del espacio público, sí, estaban mujeres y tanto hombres, pero adentro, ¿quiénes estaban allí? Mayormente las mujeres. ¿Y cómo eran todos estos talleres? Que eran lujosos edificios de grandes pisos, casi como unas realmente estaciones de ferrocarriles destinadas exclusivamente para las mujeres. Entonces también estuve comentando que este extracto se acompaña mucho, por ejemplo, de esta película, Mujercitas. Esta autora publicó el libro en 1868 y justamente esta película acompaña muy bien el contexto de esta renuncia y derrota. ¿Qué sucede con una de las hijas cuando decide cortarse el pelo? ¿Qué se espera de ella? ¿Qué no se espera de ella? ¿Qué se espera cada una de las hermanas? El rol que tiene que acompañar
a qué estaban destinadas a ocuparse o no ocuparse, y cómo también los hombres renunciaban a esa apariencia, a perseguir esa belleza, sino que destinarse a los negocios, a hacer viajes exclusivamente para cierta actividad financiera, o que casi no se los ve porque están trabajando, están en ese ámbito productivo, exclusivamente masculino para aquella época. Entonces les invito también a ver el video sobre el comentario del texto, el análisis de texto y la lectura activa de la renuncia a la derrota. Quedamos siempre atentas a preguntas, consultas concretas, específicas, con mayor detalle para que podamos guiarles. Muchas gracias.